Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez. En esta oportunidad entrevisto a Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por venir. Gracias a todos por los que nos siguen a través de la prensagráfica.com, Uniglobe Canal 28 de Houston y Canal 25 de El Salvador. Magistrado, ya mañana terminan las labores en la Corte Suprema de Justicia. Quisiera que nos hiciera un análisis un poco como balance de cómo estuvo este año para la Corte Suprema de Justicia. Bueno, creo que en lo que se refiere a las actividades de las diferentes salas, la sala constitucional, la sala civil, la sala penal, la sala de lo contencioso administrativo, las actividades han sido más o menos normales. Las salas, cada una como tribunales independientes de la Corte Suprema de Justicia, han actuado diligentemente, creo yo, dentro de lo que se puede, tomando en cuenta que cada una de las salas tiene, a mi juicio, más carga de trabajo y un flujo de ingresos mayor de lo que generalmente se puede tramitar. Pero pues los magistrados de las diferentes salas han estado haciendo los esfuerzos por sacar la mayor productividad posible. Aún así, creo que ninguna de las salas está totalmente al día. Lo otro, en lo que se refiere a las reuniones y la producción en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, cuando ya nos integramos todos los magistrados de las 4 salas y constituimos un solo tribunal y un solo órgano de dirección del órgano judicial con los 15 magistrados, a ese nivel sí creo yo que hay bastante déficit. Creo que el defecto principal de la Corte Suprema de Justicia es el hecho de que no tiene una agenda estratégica y para ello necesitaría definir cuáles son los objetivos de la justicia que se pretende realizar a partir de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia es la que debe liderar al órgano judicial y para liderarlo, es decir, para conducirlo hacia un cierto destino, se necesita saber hacia qué destino se va a conducir todo el aparataje del órgano judicial que está constituido por todos los juzgados y tribunales de la República. Es decir, necesitaría la Corte Suprema de Justicia haber comenzado por autoanalizar la situación de la justicia, del órgano judicial y particularmente de la Corte Suprema de Justicia y de las diferentes salas, haber visualizado cuáles iban a ser la justicia y qué tipo de justicia, con qué características en cada una de las competencias y a partir de ahí, sabiendo qué es lo que nosotros queremos y cómo estamos y cuánto es el trecho que nos hace falta de donde estamos para saber hasta dónde llegamos, haber integrado configurado una agenda estratégica que nos estuviese constantemente señalando la ruta a seguir y que periódicamente pudiéramos nosotros revisar si vamos en la dirección o el camino correcto o con la velocidad correcta y absolutamente nada de eso. En lugar de tener una agenda estratégica, lo que nosotros tenemos es una agenda arbitraria y una agenda espasmódica. Es una agenda arbitraria por cuanto que los temas no tienen seguimiento, de la configuración o de la secuencia de los temas uno no sabe hacia dónde va. Eventualmente aparecen temas que parecen ser importantes y urgentes, surgen como brotes con gran fuerza y si eventualmente por alguna razón no se ve el tema o se discute y no se resuelve, puede desaparecer durante semanas o meses. Entonces la agenda realmente de la Corte Suprema de Justicia, la forma de actuar es una forma que es bastante, digamos, errática y espasmódica. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar un poco también de cómo esta división en la sala, en las sesiones plenarias, han causado atrasos en la Corte Suprema. Ya regresamos.
Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en el restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información. Entrevisto a Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y él nos está contando ahorita cómo está el problema de grupos dentro de la Corte, cómo esto ha obligado muchas veces a paralizar actividades, ha dificultado acciones. Cuéntenos cómo es que está esta división dentro de la Corte. Bueno, como punto de partida diría que a la Corte Suprema de Justicia, a mi juicio, no necesariamente debe de estar configurada de modo uniforme con el pensamiento de todos los magistrados. Siempre debe de haber esa diversidad y ese debate. Pero en el caso de la Corte Suprema de Justicia realmente hay como dos tendencias claramente marcadas y una tendencia indefinida. Una tendencia marcada hacia el autoritarismo, hacia la prepotencia, hacia la improvisación en la forma de conducir a la Corte Suprema de Justicia. Y tenemos otro grupo dentro del cual ya me incluyo yo, es un grupo que está en contra del autoritarismo, a favor de la democracia y a favor de la deliberación y de la planificación para la conducción del órgano judicial. Estos dos grupos, como tenemos posiciones realmente antagónicas y contradictorias, chocamos frecuentemente. Y hay otro grupo intermedio, que es un grupo, diría yo, indefinido, es un grupo que en ocasiones pues vota con un lado, en ocasiones con el otro lado, y dentro de esos mismos indefinidos hay algunos que votan eventualmente por las razones de las argumentaciones y otros que por acomodamiento, porque les parece que deben de someterse a la voluntad del presidente, porque es más cómodo estar dentro de un órgano colegiado cuando se goza del beneplácito del presidente, que es el que puede eventualmente, y lo hace arbitrariamente, dar algunos beneficios como viajecitos y otro tipo de cosas que le da, digamos, facilidades a algunos magistrados y eventualmente algunos se pliegan, digamos, a ese tipo de favores del poder en lugar de defender la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Este tema del magistrado presidente, me acuerdo que hubo un tiempo que se iba a aprobar un reglamento que era darle mucha más autoritarismo, más discrecionalidad al presidente. ¿Cómo quedó esta discusión? ¿Se eliminó del debate de la sala del plena o todavía es algo que puede resurgir o que continuamente se incluye? Ese es uno de los temas por los cuales yo sostengo que la agenda es errática y es espasmódica. Este es un caso de un punto espasmódico, es decir, que brota de repente con gran fuerza, viene con supuestamente gran urgencia y necesidad y después desaparece por meses o por semanas o por meses. Ese punto realmente viene casi desde el principio de esta nueva administración, ha estado apareciendo y desapareciendo. Hace poco, incluso hace como unas 2 semanas, hubo otro brote de aparecer de nuevo el mismo reglamento, y que es un reglamento autoritario que lo que pretende es darle poder al presidente para callar a la gente, para sacarlos incluso de la Corte Plena. Pretende darle poder al presidente para que las sesiones de Corte Plena se hagan en cualquier lugar, es decir, en el parqueo podrían estar y según ellos, si ahí están reunidos los 8, pues entonces ya se celebra la Corte Plena, porque también han desarrollado un cierto tipo de Cortes Plenas, que son Cortes Plenas clandestinas y excluyentes, es decir, Cortes Plenas que no se sabe
dónde se realizaron, cuándo se realizaron, y sin convocatoria, excluyendo a algunos magistrados de la posibilidad de participar. Y claro, con ese reglamento de tipo autoritario, pues legitimarían ese tipo de cortes plenas y evidentemente también podrían tomar a saber qué tipo de decisiones si tuviesen la posibilidad de tomar decisiones a oscuras y sin la participación de algunos magistrados que constantemente estamos vigilando por la juridicidad y por la democracia en la toma de las decisiones. En el caso de, por ejemplo, de... Pero solamente quiero añadir con relación a este reglamento que se preaprobaron 2 artículos de más o menos como 25 y hasta ahí ha quedado la discusión. Es decir, ese tema pero de repente está puede pendiente, salir. está Ese pendiente. está pendiente. Sí, correcto, es un no se punto ha desechado. espasmódico. No es espasmódico. De repente puede salir otro brote por ahí de supuestamente nueva urgencia del reglamento, de modo tal que ahí va a estar latente permanentemente la amenaza de un instrumento más de represión en el órgano colegiado. Pero este tema, cuando habla de represión, oyéndolo de parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia que debe impartir justicia, ¿cómo es que surge y cómo es que tiene eco dentro de la Corte Suprema, de otros magistrados? Es decir, uno miraba al presidente de la Corte como un señor proveniente del ejercicio libre, pero no ligado a ningún partido ni con ninguna tendencia. Si quiere, hablemos de esto al regreso para analizar un poco cómo es que surge esta corriente que usted llama autoritarista dentro de la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Gracias a los que nos siguen a través de la prensagráfica.com, Uniglob Canal 28 de Houston y Canal 25 de El Salvador. Entrevisto en esta ocasión a Ulises del Dio Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y él nos está diciendo en este momento cómo es que surge esta corriente autoritaria dentro de la Corte Suprema. Yo le hacía una reflexión, cómo es que Belarmino Jaime, un hombre que venía de ejercer en la banca, en la derecha, aparece aliado con gente que uno pensaba que estaba propuesta por la izquierda y liderando este movimiento dentro de la Corte. Realmente es una cosa rara, extraña, y yo, para ser franco, desconozco si este magistrado presidente viene o no con alguna línea, eso no lo conozco. Lo que yo puedo observar es el comportamiento y la forma en que toma las decisiones. Me da la impresión de que el magistrado presidente creyó que por ser presidente del órgano judicial era el que iba a imponer las decisiones al resto de los magistrados. Algo así como desconocer que la Corte Suprema de Justicia es un órgano colegiado y que las decisiones se deben de tomar por mayoría, es decir, por la voluntad de por lo menos 8 de los magistrados. Aun cuando, a mi juicio, las decisiones no simplemente deben de procurar tomarse por la simple peso de la aritmética de los 8 votos, sino que más bien un órgano como la Corte Suprema de Justicia debería de ser un órgano deliberante, de modo tal que no debiera de ser el peso de la aritmética de 8 votos, sino que el peso de la razón, lo que debería de conducir a la mejor toma de las decisiones en una forma democrática. Así debiera de conducirse la Corte.
pero él tiene, creo yo, en lo personal, un estilo autoritario y probablemente ha coincidido con otros también que tienen el mismo estilo autoritario. Tanto es así que en estas decisiones polémicas que han tomado la Corte Suprema de Justicia y en algunos comentarios que han hecho públicamente y al interior de la Corte Suprema de Justicia, ellos se han situado como un superpoder, como los que tienen la facultad de dirigir y de regañar a los demás poderes del Estado. Y en consecuencia, si se consideran a sí mismos como un superpoder con facultades para regañar hasta el Ejecutivo o a la Asamblea Legislativa, evidentemente que también internamente, aunque no lo dicen de cara a cara en el Pleno con los demás magistrados, pero también se sienten con poder de conducir, de regañar y hasta de expulsar del salón de sesiones al resto de los magistrados. Entonces, ese autoritarismo se siente al interior del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y naturalmente por eso es que la Corte no marcha realmente como debe de marchar, de modo estratégico, de modo inteligente, de modo democrático, de modo armónico. Y de ahí que como tenemos nosotros también otro grupo que estamos claramente defendiendo la institucionalidad, la democracia, la razón, pues este grupo se enfrenta con razones jurídicas y el grupo intermedio que en ocasiones atiende a las razones o a los argumentos y en ocasiones se acomoda, digamos, porque resulta ser como más cómodo estar con quien tiene el poder de la presidencia en ese momento. Hoy, ¿qué dice esto del tema del superpoder? El caso, por ejemplo, de ha hecho acciones que ya se habían juzgado antes, es decir, algunas argumentaciones, por ejemplo, en la sala de lo constitucional, que ya se habían declarado constitucionales, viene esta sala y la retoma. Esto a la larga, uno dice, bueno, si es cosa juzgada, ¿por qué retomarla? ¿Qué elemento nuevo había? ¿A qué argumenta esto? ¿Tiene esa misma base de Para mí siempre es la prepotencia y una presunción de superioridad, porque es ambas cosas. Ellos se consideran superiores al resto de magistrados y al resto de los juristas, creen que simplemente están en la oportunidad de mostrar su gran sapiencia, su inteligencia, y desprecian todo lo que ha actuado anteriormente la Sala de lo Constitucional en su configuración anterior. De modo tal que no respetan ni la cosa juzgada material, ni la cosa juzgada material en cuanto a que eventualmente hay puntos que han sido decididos, no importa con qué ley, pero sí materialmente son los mismos puntos, se trata de la misma materia, se trata del mismo caso. Eso debe de ser respetado y eventualmente así ha sido con las salas de lo constitucional, con excepción de ellos que pretenden tener una visión, un razonamiento superior, más claro, hasta se coloca en una posición mesiánica con relación al país, al Estado, pues usurpan las atribuciones de la Asamblea Legislativa, chocan contra las atribuciones del presidente de la República, ya no digamos sobrepasar sobre los derechos que tienen los magistrados. Entonces, eso en parte, digamos, es una especie de mesianismo y una especie de autoritarismo, lo que los conduce a tomar esas decisiones y a no respetar los precedentes de la misma Sala de lo Constitucional, lo que genera incertidumbre, porque no se sabe entonces a qué atenerse en el ordenamiento jurídico al nivel constitucional, que a su vez afecta el nivel legislativo. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a analizar cómo estas resoluciones han afectado el trabajo de la Corte hacia los otros órganos, el legislativo y el ejecutivo. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama
empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas gracias por seguir con nosotros en la entrevista en línea de la prensa gráfica. Entrevisto en esta oportunidad a Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y hablamos un poco sobre las situaciones que hay al interior de la Corte, especialmente sobre este grupo que está dirigido por el presidente Belarmino Jaime, y cómo es que llegan a estas definiciones que chocan con otros poderes del Estado. Bueno, yo diría y sostengo que las decisiones deben de tomarse al nivel del Pleno en deliberación. Lo que he observado, y es un poco contradictorio con esa posición mesiánica y esa posición de superioridad en lo que ellos se sitúan, es que cuando hay algunos puntos jurídicos que necesitan ser definidos, en lugar de definirse a través del debate en el Pleno, con las argumentaciones de los diferentes magistrados, incluyéndolos a ellos, por supuesto, pero en un debate verdaderamente jurídico, lo que hacen, y esto lo ha puesto de moda estos nuevos magistrados, es que le dan el encargo a algunos colaboradores jurídicos. Estos colaboradores jurídicos le presentan una opinión que ya se convirtió en un dictamen de peritos de los colaboradores jurídicos, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, liderados por los nuevos magistrados, hasta han llegado al punto de dar por aprobado los dictámenes jurídicos que han emitido los colaboradores jurídicos. Es decir, en lugar de razonar y sentar su propia posición, simplemente dicen, mire, lo que los colaboradores jurídicos, ese es nuestro pensamiento. Pero en realidad el magistrado es el que está por encima de todos en el órgano judicial, es decir, es la posición más alta. Teóricamente, ¿Por qué darle razón a un colaborador que lo único que está dando es una opinión, una sugerencia? Teóricamente así debe de ser, y en mi opinión, si alguien, un jurista, tiene la necesidad de que un colaborador jurídico le diga cómo pensar el derecho, cómo interpretarlo y cómo debe de ser aplicado, es porque se siente inseguro de sí mismo, y en lugar de acudir al debate y a la razón, acude a los colaboradores jurídicos, y en ese sentido creo yo que están devaluando la calidad del magistrado, porque ya no es la razón del magistrado la que en definitiva toma la decisión, sino que la razón que le están sugiriendo y que se convierte en una imposición por parte de los colaboradores jurídicos. Tanto es así que en el lenguaje interno de la Corte Suprema de Justicia se ha puesto de moda lo que le llamamos el peritaje jurídico, es decir, el peritaje es algo que debe de pedir el jurista, pero en otras materias que no son de su dominio, menos el derecho, porque el derecho es precisamente lo que debe de ser el dominio de los juristas, en este caso de los magistrados, y en especial de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se supone que somos los juristas del más alto nivel, ¿verdad? Y más si es de la Sala de lo Constitucional. Pero uno a veces se pone a pensar por el origen de los magistrados, cómo surgen, cómo son electos, que a veces tienen que ver con cuotas de partidos políticos. ¿Será que en este momento estamos viendo que hay magistrados que sí son electos con base a su formación, su carrera jurídica, y otros que tienen una más, que su mérito es estar pegados a una línea y que por eso necesitan asesoría jurídica? Yo realmente creo que puede darse ambas cosas. Creo que es inevitable realmente que haya una cierta influencia política y hasta partidaria en la elección de los magistrados. Y digo que creo que es hasta inevitable por cuanto que si son los partidos políticos los que están en la Asamblea Legislativa y son los que van a elegir, es evidente de que los partidos políticos y los políticos, los diputados, van a preferir a un magistrado que tenga un pensamiento afín a otro que tenga un pensamiento opuesto. Eso es lógico. Lo que ocurre es que debe de procurar en cada uno de los casos que ese magistrado que tiene pensamiento afín sea un magistrado realmente preparado. Y en ocasiones se confunden con las apariencias. Hay juristas que solo son la apariencia, son el bluff, y probablemente se han confundido con algunos magistrados que han dado la apariencia de ser grandes juristas, pero al momento de debatir jurídicamente se demuestra realmente que no tienen consistencia, que no tienen solidez, y por eso ellos sienten la necesidad de que colaboradores jurídicos les digan cómo pensar jurídicamente.
Vamos a una nueva pausa y entonces hoy retomemos el tema de la relación con otros órganos del Estado. Ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por seguir con nosotros. Entrevisto al magistrado Ulises del Dios Guzmán y todos estos problemas que ha habido o tener el asumir que son un superpoder estos magistrados ha llevado a un choque con otros órganos del Estado. Por ejemplo, el tema, me acuerdo de la resolución sobre las no transferencias en el Ejecutivo. Al final de cuentas era algo que se podía arreglar un poco de otra forma, prever lo que ya venía un nuevo presupuesto y empezarlo a hacer bien desde el principio. Pero lo que hubo fue un choque, igual con la Asamblea Legislativa en algún momento con el tema de las candidaturas no partidarias y otras resoluciones. ¿Cómo ve que esto ha afectado la relación ya institucional de la Corte Suprema con el Ejecutivo y la Asamblea en particular? Sí, creo que lo ha afectado, en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional se ven así como un órgano del Estado que pareciera ser que está separado, desvinculado, sin nexos de comunicación, por lo menos, ya no digamos de coordinación con los demás poderes del Estado. Y ocurre de que la Constitución, si bien es cierto, establece la independencia de los poderes del Estado, pero también les impone el deber de colaborar, de coordinarse para abordar los problemas nacionales. Y en este caso, ese tipo de resoluciones y la forma en que las han dado a conocer, esa prepotencia con que han actuado y como se han planteado como un órgano, un superpoder por encima de los demás poderes, ha hecho naturalmente que las relaciones con el Ejecutivo y con la Asamblea Legislativa con relación al órgano judicial se hayan deteriorado y con eso se ha perjudicado realmente toda la institucionalidad del Estado, porque la institucionalidad necesita tener coordinaciones, comunicación, eventualmente cooperación para tratar asuntos de Estado. Creo yo que la institucionalidad del país se ha deteriorado con estas resoluciones, al mismo tiempo de que ese tipo de resoluciones, con las fundamentaciones que ellos han sacado, pues han introducido una incertidumbre jurídica, es decir, porque ya en la mente del mundo jurídico ya se ha impuesto la idea de que esta gente no respeta las cuestiones que hayan sido decididas por las salas anteriores y que arbitrariamente, simplemente porque llega un magistrado nuevo que cree que es superior, puede eventualmente cambiar cualquier cosa, interpretar la Constitución de cualquier modo. Y al interpretarla de cualquier modo, incluso en contra del pensamiento dominante de la comunidad jurídica y de los poderes del Estado, eventualmente no solamente puede violentar, como lo ha hecho, violentar la Constitución, sino que también establecer mecanismos alternos de modificar la Constitución. Y eso es realmente un precedente peligrosísimo y en ocasiones la sociedad salvadoreña no visualiza ese mecanismo que se ha ya establecido, el mecanismo alterno y legítimo de modificar la Constitución a través de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Generalmente lo más visible y en donde se da el debate es sobre si es conveniente o inconveniente el sentido de las decisiones como se han tomado.
pero a mi juicio más importante que eso es el método y sobre todo ese establecimiento de la nueva línea, de la nueva forma de modificar la Constitución que le ha sustraído, le ha quitado poderes a la Asamblea Legislativa, que ahora ya no es solamente la Asamblea Legislativa con las diferentes sesiones que deben de tener para modificar la Constitución, sino que ahora una resolución judicial puede eventualmente modificar la Constitución en el sentido de que, si bien es cierto, la letra sigue petrificada, pero el sentido de la letra o la extensión puede cambiar sustancialmente hasta en contra del mismo sentido literal y en consecuencia eso equivale materialmente a una modificación a la Constitución, incluso en asuntos fundamentales, en asuntos de Estado, en asuntos del tipo de Estado, de la forma de gobierno, del sistema político pluralista y por tanto ya no hay límite de lo que puede ocurrir, lo cual es desde mi punto de vista no solamente jurídicamente, sino que políticamente una intromisión de la Sala de lo Constitucional en las atribuciones de los demás poderes del Estado, particularmente de la Asamblea Legislativa, porque a mi juicio modificar la Constitución sabiamente es algo que solamente le debe de competir a la Asamblea Legislativa, por cuanto que la Asamblea Legislativa es el órgano de mayor representatividad de la sociedad y por tanto modificar el tipo de Estado, la forma en que vamos a convivir, la forma de gobierno, el sistema político debe de ser una decisión confiada al órgano que tiene la mayor representatividad del Estado y de la sociedad en general, y eso es la Asamblea Legislativa. Claro, vamos a una nueva pausa y vamos a tocar en el siguiente bloque los encuentros que ha habido entre la Sala Penal y la Constitucional, sobre todo en las últimas resoluciones y en los plazos. Ya regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Buenos días, gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Gracias a los que nos siguen a través de laprensagráfica.com, Uniglobe, canal 28 de Houston y canal 25 de El Salvador. Vamos a empezar este bloque con una retroalimentación de las personas que nos ven a través de laprensagráfica.com. Rubén Pineda nos escribe desde Dallas, Texas, y él dice que la actual Sala de lo Constitucional ha venido a crear inseguridad jurídica, pues cree el antecedente que de la nueva sala puede revocar todo, que es lo que usted estaba diciendo. Y en este caso, correcto, vamos a retomar lo que le ha sucedido a la Sala de lo Penal con la Sala de lo Constitucional sobre los plazos que le ha fallado en su contra, ¿verdad? En la Sala de lo Penal. De nuevo, lo mismo, es decir, cada uno de los tribunales tenemos nuestra respectiva competencia. Ahora vienen ellos a través de resoluciones de exhibiciones personales y han tomado dos tipos de decisiones que han chocado con la orientación de la Sala de lo Penal. Una es lo relativo a los plazos máximos de la detención provisional y otro es al deber de revisar las medidas cautelares de modo oficioso. Cuando se refiere a los plazos máximos de la detención provisional, ellos han interpretado que el plazo máximo de la detención provisional termina inexorablemente cumplidos los 24 meses para los delitos graves y que en consecuencia si alguien, un imputado, aún después de haber sido condenado, todavía se encuentra en prisión preventiva, que no es propiamente detención provisional, debe ser puesto en libertad o probablemente puesto en prisión
domiciliaria para que 12 policías lo estén cuidando en diferentes turnos y eventualmente cientos de delincuentes cuidados por el aparataje de la policía, en lugar de estar en los centros penales, va naturalmente a disminuir la capacidad de la policía para brindar seguridad. Ahora, esas decisiones de la Sala de lo Constitucional no tienen ni fundamento jurídico ni están conectadas con la realidad. Digo, no tienen fundamentos jurídicos porque la detención provisional es una medida cautelar, pero que pretende asegurar que el imputado que está siendo procesado esté a disponibilidad del proceso mientras está siendo procesado, o que eventualmente no sea puesto en libertad, porque puesto en libertad podría perjudicar la pureza de la investigación o la eficacia del juzgamiento. Esa es la finalidad de la detención provisional y que en consecuencia finaliza cuando hay una vista pública, hay un juicio y hay una sentencia condenatoria. Es más, con la sentencia condenatoria, contrario a lo que otros interpretan o no se han dado cuenta, ahí finaliza la presunción de inocencia. Ya no se puede presumir que un imputado procesado, después de haber sido sentenciado condenatoriamente, es inocente, porque el mismo Estado le ha dicho que es culpable y por tanto le cambia la calidad al sujeto, y al cambiarle la calidad le desaparecen los supuestos de la detención provisional y de allí en adelante esa detención ya deja de ser detención, la libertad se coarta, pero en prisión preventiva. Es decir, porque de ahí en adelante lo que se pretende es asegurar que el condenado va a estar a disponibilidad del Estado bajo la eventualidad de que la sentencia le sea firme y en consecuencia que deba de aplicarse la pena de prisión. De ahí que le cambia el fundamento, deja de ser una detención provisional, se convierte en una prisión preventiva o una prisión formal, como generalmente le dicen. Yo estoy en contra porque no es formal, sino que es una prisión preventiva que tiene una finalidad diferente. Y eventualmente entonces no tiene fundamento jurídico y además, imagínense ustedes, el problema de poner a cientos de criminales en libertad por orden de la Sala de lo Constitucional. Evidentemente choca contra la juridicidad y choca contra los intereses de la seguridad de los ciudadanos, de las víctimas, y choca también contra los intereses del gobierno, que va a tener que invertir con más recursos, poner muchos más policías para andar cuidando a los criminales que ya están condenados. Y eventualmente, si se escapan o si son puestos en libertad, después va a tener que andarlos buscando de nuevo para ponerlos en prisión, para capturarlos y ponerlos en prisión. Entonces sería un desastre esa forma en que está razonando la Sala de lo Constitucional si la Sala de lo Penal no se hubiese opuesto. Y lo otro es que está también la Sala de lo Constitucional pretendiendo que la Sala de lo Penal haga revisiones oficiosas de las medidas cautelares, particularmente de la detención provisional, en el periodo en que se está tramitando el recurso de casación, que choca con la naturaleza del recurso de casación, que es un recurso estrictamente formal, estrictamente jurídico, que simplemente revisa la legalidad de la sentencia cuando hay un ataque a la legalidad de la sentencia puntualizado, y eventualmente también que sumiría a la Sala de lo Constitucional en la obligación de estar haciendo esas revisiones oficiosas cada 3 meses de cientos de condenados, y eventualmente esas resoluciones o de las resoluciones que dicte la Sala de lo Constitucional que admiten apelación pasarían al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y por tanto, tanto la Sala de lo Penal como el Pleno de la Corte Suprema de Justicia nos convertiríamos en tribunales revisadores de medidas cautelares. Un total absurdo. Y además es absurdo jurídicamente, no solamente por la práctica, sino que también porque revisar la medida cautelar es propio durante la tramitación del proceso. Ya no es propio después de una sentencia. ¿Por qué razón? Porque después de la sentencia el juez ha dictaminado que un sujeto es culpable y que debe de cumplir ciertos años de prisión. Entonces, ¿en qué otra audiencia nosotros vamos a razonar que este sujeto debe ser puesto en libertad? Sí hay una decisión principal en una audiencia de gran profundidad, la de mayor profundidad y extensión, en donde ha considerado que el sujeto no debe de gozar de libertad, sino que debe de estar preso. Es una forma de pensar, es una forma de interpretar el derecho que es garantista del delincuente, naturalmente, y que está desconectada con la realidad. Entonces tenemos dos problemas.
la forma de interpretar el derecho de la Claro. Sala de lo Constitucional es una forma garantista, abstracta y no tiene polo tierra, está desvinculada de la realidad y atenta contra los intereses de la sociedad y del gobierno mismo. Claro. Vamos a una nueva pausa. Al regreso vamos a hablar sobre cómo están preparados para las nuevas leyes que van a entrar en vigencia. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista al magistrado Ulises del Dios Guzmán. Él es magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y cuéntenos cómo se prepara la Corte ahora que viene la implementación del nuevo Código Procesal Penal, la Ley Lepina. ¿Qué se ha hecho para poderse preparar? Pues la Corte Suprema de Justicia se ha preparado del mismo modo en que se preparó para la entrada en vigencia del Código Procesal Civil Mercantil, es decir, improvisando. La Corte Suprema de Justicia tiene un estilo, así como, por ejemplo, alguien que artesanalmente tiene un huacal y le echa un montón de aguacates y le dice a alguien que salga a la calle a vender, a ver cuántos vende. Ese es el modo, realmente, el estilo en que está actuando la Corte Suprema de Justicia. No hay un estudio hecho previamente para que determine según el tipo de ley, porque aquí ya tenemos 3 leyes importantes, una que ya entró en vigencia y las otras que próximas a entrar, el Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley Lepina y el Código Procesal Penal, que debe de haber un estudio previo en cada una de esas respectivas competencias para determinar cómo estas nuevas leyes van a impactar la competencia ya existente, de qué modo se va a descargar, por ejemplo, a los jueces o de qué modo va a afectar, bien sea descargando trabajo a uno o recargando trabajo a los otros. Esto ayudaría a determinar también que la Corte Suprema de Justicia debe hacer estudios de simulación, probablemente también ayudados por el mismo Consejo Nacional de la Judicatura, que sería más experto en el punto, para simular para conocer primero cuánta es la carga de trabajo que va proyectada, que va a recibir, cuánto es el tiempo que necesitaría un juez para tramitar los diferentes tipos de procesos, y en base a eso, en base a la proyección de la probable carga y en base a la simulación de cuánto es el tiempo que debería un juez de invertir para tramitar los diferentes procesos y para resolverlos, con ello ya tendría los elementos suficientes para determinar cuántos jueces va a necesitar y la distribución en dónde debe de necesitarlos, es decir, debe de haber una planificación. Sin embargo, nosotros lo que tenemos es una improvisación. Así hicimos en el caso de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, que dicho sea de paso, fusionaron la competencia material. Antes la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, iba tras la línea de la especialización, jueces civiles para lo civil y jueces mercantiles para lo mercantil. En este caso, como el código se llama procesal y mercantil, pues entonces se les ocurrió que así tenían que llamarse a los jueces. Y claro, al llamar así a los jueces, entonces sumieron o fusionaron la competencia civil y la competencia mercantil. Ya no va a haber especialistas, sino que va a haber una competencia funcionada, porque así traía el nombre. No se dieron cuenta
que eso simplemente era Uno para un lado y otro porque para era otro. un mismo tipo de proceso, pero para dos diferentes tipos de competencia ¿Y qué pasa material. con esa gente? Queda muy recargada los Recargada de jueces. trabajo, y porque además hay una exigencia intelectual que pues cada uno está haciendo el esfuerzo por su cuenta de cubrirlo, pero que era mejor la especialización en la materia civil y otra especialización en la materia mercantil, tal como se ha venido haciendo. La materia civil es una materia bastante compleja, bastante extensa. Es una materia que incluso hay que estar reinterpretando constantemente por los diferentes tipos de leyes que están saliendo y que de algún modo están afectando a la materia civil o de las partes que se han desprendido. Y por el otro lado, la materia mercantil, que es una materia dinámica, que ya no solamente tiene las leyes básicas que se tenían anteriormente, el Código de Comercio, la Ley de Procedimientos Mercantiles, sino que una gran cantidad de leyes por las diferentes especializaciones en la materia mercantil, y por tanto se necesitaba un juez especialista en materia mercantil. Y simplemente lo que se estaba haciendo con el nuevo código era la unificación del tipo de proceso, porque como se trata de un mismo tipo de derecho, es decir, de derecho privado que trata de la materia patrimonial, un mismo tipo de proceso responde tanto a la materia civil como a la materia mercantil. Pero se ha improvisado, no se supo realmente cuánta era la cantidad proyectada de carga civil y mercantil que se iba, cuando es una cosa fácil, las estadísticas simplemente hubieran dado los datos, pero se hubieran hecho las simulaciones para determinar cuántos jueces íbamos a necesitar. Y simplemente al tanteo se pusieron X cantidad de jueces en las cabeceras de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, y en los otros lugares en donde ya hay jueces civiles, estos jueces contradictoriamente siguen conociendo del proceso civil escrito anterior y del proceso civil y mercantil oral con el nuevo código. Entonces hay una contradicción en eso, cuando aquí en San Salvador lo que se ha hecho es dejar a los jueces anteriores que venían conociendo de civiles y mercantiles hasta que resuelvan todos la carga de trabajo que tienen pendiente, y los nuevos jueces entraron ya en el conocimiento con mesa limpia con el nuevo tipo de proceso. Y peor aún todavía, hay jueces que tienen competencia mixta, es decir, jueces que tienen, por ejemplo, penal y que conocían desde antes civil y mercantil. Ahora siempre siguen conociendo de materia penal en la oralidad, que exige la presencia del juez, pero siguen conociendo también de la materia civil y mercantil en los procesos escritos, y cuándo van a sacar realmente esos casos, porque además ahora vienen a conocer de la materia civil y mercantil oral, con el nuevo tipo de proceso oral. Es una total improvisación y no sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo. Vamos a una nueva pausa y vamos a analizar ahí quizás también el tema de dónde quedaron los colaboradores jurídicos en esta materia. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de la prensagráfica.com. Entrevisto al magistrado Ulises del Dios Guzmán y le preguntaba sobre la implementación de las leyes, especialmente las que todavía faltan, que entran en vigencia, como la LEPINA y el Código Procesal Penal, el nuevo código. ¿Qué pasó con la planificación? Me decía que no hubo planificación, pero la dirección de la Corte para buscar ahí sí apoyo de gente que iba a planificar tamaño de salas, distribución de jueces. ¿Qué pasó con ese apoyo jurídico que sí está en las
resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero no en este tipo que es más administrativo, Sí. de crear infraestructura y otras cosas. ¿Qué pasó ahí? Totalmente de acuerdo. El personal administrativo y el jurídico mismo debe de apoyar con los estudios guiados por la Corte Suprema de Justicia y particularmente por el presidente para que le realice los estudios necesarios para determinar qué es lo que tiene que hacerse, cómo debe de prepararse. Pero simplemente no ha ocurrido. En donde debe de apoyarse en la colaboración técnico-jurídica y administrativa, no lo hace. Ejemplo de ello, en el caso de Lepina. Lepina debió haber entrado en vigencia en abril, porque lo que se prorrogó de la entrada en vigencia fue la parte administrativa, no la parte sustantiva, es decir, los derechos y obligaciones de los menores. Eso entró en vigencia, así como también la parte judicial. Y sin embargo, por improvisación, por falta de preparación de la Corte Suprema de Justicia, no se tuvieron los jueces ni los juzgados instalados. Ahora se supone que van a estar listos, que no lo sabemos todavía si estamos del todo preparados, porque en estos momentos se están haciendo las instalaciones y las improvisaciones de los jueces que se acaban de nombrar, también de modo precipitado, pero ahora falta el personal, las instalaciones, el equipo, etcétera. Y la forma también en que se emitió el decreto de creación de estos juzgados, que fue una forma errática, es decir, lo que se hizo fue copiar la plantilla de la creación de los juzgados especializados contra el crimen organizado. Yo recuerdo haber preguntado en una ocasión, mire usted, ¿cómo crearon estos juzgados? Me dijeron, no te quejes porque eso está redactado casi con la misma letra con que se crearon los juzgados contra el crimen organizado, y por tanto, como me lo atribuían que yo había redactado ese decreto en la interior de la Corte Suprema de Justicia, presuntamente con ello yo debería de quedar satisfecho, cuando me parece que hay una gran diferencia entre crear jueces penales contra el crimen organizado a jueces Lepina, que tienen la finalidad de la protección. Y por eso es que ustedes podrán observar que la forma de distribución de estos juzgados Lepina tiene la misma estructura y la misma ubicación que los juzgados contra el crimen organizado. Y la lógica de eso, de la creación centralizada en las cabeceras de San Miguel, de Santa Ana y de San Salvador, en el caso del crimen organizado, era para brindar mayor seguridad, para tener mejor infraestructura y, en consecuencia, que se pudiera aplicar con mayor eficacia una ley en el tipo de delitos que son de mayor peligrosidad y que se trata con delincuentes de mayor, digamos, peligro también. Sin embargo, esa razón de la concentración de los juzgados en las cabeceras departamentales no existe en el caso Lepina. Al contrario, en el caso Lepina es al revés. Es el juez el que debe estar más cerca de los lugares en donde probablemente se va a dar la necesidad de la prestación del servicio de los niños que van a quedar desprotegidos, y por tanto la lógica de la distribución de la planta judicial debió haber sido lo opuesto, es decir, estar más cerca de la necesidad del servicio. Entonces vemos cómo hasta lo que se supone que es técnico lo hacen sin razonar, porque no entienden la finalidad de las decisiones que se deben de tomar. Y lo mismo está ocurriendo con el Código Procesal Penal, que ahora vamos a entrar presuntamente ya en la vigencia del Código Procesal Penal sin que haya de nuevo un estudio del modo en que este código va a impactar ya la competencia que ya existe, de cómo va a afectar las cargas de los jueces de paz, de instrucción, de sentencia, si esto va a saturar a algunos o si va a descargar de trabajo de modo ineficiente a alguno u otro de los jueces. Todo esto no se ha hecho el estudio, ni se han hecho las adecuaciones necesarias en infraestructuras, en salas, en equipos. Simplemente estamos aquí ya casi a las puertas de que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal sin el estudio y la preparación suficiente, esperando a ver qué es lo que ocurre con la entrada en vigencia del Código y a ver cuántos aguacates vendemos, y entonces hacer después las correcciones que nos exija la realidad. Esa es la forma en que estamos procediendo. Vamos a una nueva pausa, que es la última, y vamos a hablar sobre cómo también el fenómeno de Wikileaks también ha llegado a la Corte Suprema. Ya regresamos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo.
Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica. Gracias a los que nos siguen a través de la prensagráfica.com, Uniglobe, canal 28 de Houston y canal 25 de El Salvador. Estoy entrevistando al magistrado Ulises del Dios Guzmán y le decía que hoy en la prensa gráfica publicamos un artículo que salió con el tema este de Wikileaks, hablando sobre una corporación de Estados Unidos que hizo una presión, según un cable que divulgó el periódico inglés The Guardian, sobre un juicio sobre el tema de una franquicia de comida rápida en el que se amparaba en el Tratado de Libre Comercio, en el CAFTA, para poder resolver con un juicio pronto. En esa ocasión, que ese cable, que está fechado en 2006, se refería a ¿cómo se llama? El tema de la demanda que había puesto Servipronto. En algún momento este tema llegó al pleno de la sala de la Corte Suprema de Justicia y se analizó de esta forma, magistrado. ¿Hubo alguna presión de la Embajada de Estados Unidos hacia la Corte? Bueno, realmente en algunas ocasiones se abordó la lentitud con que se estaban tramitando esos procesos, particularmente cuando se estaba tramitando en la sala de lo civil. Sin embargo, yo realmente diría con relación a esa supuesta presión, que si la ha existido, a mi juicio depende, por supuesto, pero la simple presión para que la Corte Suprema de Justicia o alguna de sus salas resuelva con prontitud, yo realmente la encuentro que es legítima. Es decir, la presión que puede ejercer el justiciable, no solamente los extranjeros, sino que, por supuesto, los nuestros, de que los procesos sean prontos, natural, y que sean incluso cumplidos, es decir, que se resuelva lo que debe de resolverse. Realmente yo sí encuentro que es una presión legítima y está justificada debido a la tardanza con que nosotros en la Corte Suprema de Justicia resolvemos todos los procesos. Nos tardamos más de lo razonable y en consecuencia el ciudadano tiene el derecho de presionar. Claro, debe de presionar de modo legítimo. Lo que no es válido es una presión ilegítima. Pero las presiones legítimas para la prontitud de la justicia, eso yo lo encuentro justificable. Magistrado, en diversas ocasiones Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, ha hecho señalamientos fuertes sobre el tema del órgano judicial, de que hay corrupción, de que hay irregularidades muy fuertes. ¿Qué se ha hecho en este año para superar esos señalamientos? Es bastante curioso de que reiteradamente el Departamento de Estado está señalando de ineficiencia y corrupción al órgano judicial. Supuestamente con la entrada de estos nuevos magistrados iban a poner interés en esos puntos como lo tenemos los magistrados que ya estábamos desde antes. Y lo que quiero señalar es que presuntamente estos venían pregonando que iban a poner interés y a terminar con una presunta corrupción, porque habría que ver realmente, no manchar de modo generalizado a todo el órgano judicial y a los jueces. Pero eso implicaba, a mi juicio, que tenía que prestarse atención al Departamento de Investigación Judicial, a el órgano tal como está creado, que tiene unos defectos en la creación, a el procedimiento que está siendo utilizado, que también tiene defectos en ese procedimiento que se utiliza, y a la eficacia y a los resultados y a la preparación de la gente que está en el departamento para poder tener los instrumentos apropiados para ejercer, digamos, un control disciplinario sobre los jueces. Y sin embargo, nada de eso se ha hecho. Y al contrario,
de lo que ocurría con la Corte Suprema de Justicia en la anterior integración, que conocíamos con una mayor cantidad de casos disciplinarios, no obstante que no eran suficientes, pero conocíamos de mucha mayor cantidad de casos disciplinarios de los que ha conocido esta Corte Suprema en este año. Es más, en este año probablemente la Corte Suprema de Justicia en todo el año tal vez habrá conocido unos 10 casos disciplinarios de jueces, es decir, a un promedio de 1 por mes, cuando tenemos cientos de casos ya acumulados de expedientes disciplinarios. Y no sabemos naturalmente si estos jueces son realmente culpables o son inocentes, porque una denuncia a cualquiera se la pueden poner. Y es tanto inconveniente tener una denuncia pendiente a un juez que es inocente, como también es inconveniente no resolver un caso de un juez que probablemente pueda ser culpable y quizás ya no debería estar en el órgano judicial. Pero esa ineficacia es algo que se ha venido a dar y a magnificar con esta Corte Suprema de Justicia, y me parece que se refleja en una encuesta que he hecho, por cierto, la prensa gráfica, en donde desde finales del año pasado a finales de este año, a finales del año pasado la Corte Suprema de Justicia tenía una imagen positiva, aunque bastante baja. Sin embargo, a finales de este año la Corte Suprema de Justicia tiene una imagen en puntos negativos, es decir, que con esta nueva administración ha venido para deteriorar más todavía la imagen de la justicia, comprobado según los datos de la misma encuesta de la prensa gráfica. Magistrado, le agradezco mucho por venir. Hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Feliz Luis, Navidad, feliz año. Vamos a terminar esta entrevista. Mañana William Meléndez ya se incorpora a la entrevista. Va a entrevistar al ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Muchas gracias por estar con nosotros, magistrado. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz Navidad.